misericordia de Dios tenemos la oportunidad, amén, la responsabilidad de compartir la palabra del Señor con cada uno de los que nos acompaña en esta hermosa noche. Y yo preparé un mensaje, pero cuando venía de camino hacia la iglesia, Dios inquietaba mi corazón y me hablaba de dos versículos. Uno que se encuentra en en Juan, capítulo 6, versículo 26. Esto no es parte del mensaje, pero algo de lo que Dios me ponía en el corazón. Y este versículo de Juan 6, 26, Jesús está hablando con ciertas personas y le dice literalmente: ustedes no me buscan a mí porque hayan entendido las señales que él acababa de hacer. ¿Qué señales acababa de hacer Jesús? Dice que Jesús acababa de realizar lo que se conoce como la multiplicación de los panes y los peces, que es un milagro que todos los que estamos aquí hemos escuchado. Pero dice que mucha de esa gente solamente buscaba a Jesús, ¿por qué? Por el alimento, y no lo buscaba con la actitud correcta, que es la que encontramos en el Salmo 27:4, que dice una versión que tengo por acá: solamente una cosa he pedido al Señor, solamente una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Y Dios me hacía entender en mi corazón que la iglesia tiene que entender que los cultos que se realizan los 31 de diciembre no son un amuleto, tampoco son un resguardo para su 2026. Escúchalo nuevamente. Cuando usted viene a la iglesia el 31 de diciembre, esto no es un resguardo que usted se hizo para el 2026. Si usted quiere tener un 2026 en bendición, en victoria, usted necesita comenzar el 2026 y vivir su 2026 con la intención correcta. Y la intención correcta es esa que acabamos de leer. David decía: una sola cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Y más adelante dice: para contemplar su hermosura. David no decía que él quería buscar a Dios para que Dios le diera un trabajo en el año que había de venir. David no decía que él quería estar con el Señor para que el Señor lo sanara de una enfermedad. Simplemente David ya había entendido realmente quién era Jesús, quién era Dios, y él se acercaba a Dios por lo que él era y no por lo que él le podía dar. Entonces, mientras yo preparaba el mensaje, Dios me ministró mucho a través de una canción, que le doy gracias al Señor. Dios sabe lo que hace, que nuestro hermano Jorge nos acompañe por acá. Yo le había pedido a la gente de audio que me preparara un audio, y mientras se toque esa canción, que seguramente usted la conoce, es una sola canción, no es nuevamente tiempo de alabanza, una sola canción, esa de venimos ante ti, Señor, para adorarte. Usted trate de calibrar su espíritu con la intención correcta, que es: Señor, yo voy a comenzar un 2026, pero este 2026 lo quiero caminar de tu mano, no por lo que tú me puedas dar, sea bueno o sea malo lo que me traiga el 2026, sino porque yo he entendido quién tú eres. Porque es la única manera de que usted va a tener un 2026 en victorias, que realmente Jesús sea el Señor de su corazón. Amén. Así que le voy a pedir a mi hermano Jorge que nos acompañe allí un par de vueltas. Usted trate de meditar, alinee su mente, alinee su corazón con la actitud correcta hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
mientras nuestros hermanos se preparen, usted ya vaya meditando, vaya aprovechando el tiempo, vaya conectándose con Dios, vaya tratando de alinear su espíritu con la verdadera voluntad de Dios. Que anhelemos en este 2026 realmente contemplar su hermosura, contemplar su hermosura. Desde ya, no tiene que esperar que los hermanos toquen para conectarse con Dios. Desde ya usted empiece a meditar, analice si en este 2025 por qué yo iba a la iglesia, por qué lloraba simplemente para pedirle cosas al Señor, o realmente yo me acercaba al Señor para reconocerlo porque Él es Rey, para reconocerlo porque Él es grande, para reconocerlo por lo que Él ya hizo por mí, o me acercaba meramente por las necesidades, me parecía tal vez a este texto que leímos. Súper. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Mejor es tu presencia en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Es tu presencia en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor. Gloria a Dios, amén. Su presencia es lo mejor, hermano. Gloria a Dios, le damos gracias, amén, qué bendición, por la vida de nuestro hermano Jorge, por la vida de nuestra hermana Merari, amén, que Dios los utiliza grandemente en ese ministerio de la alabanza también, y Dios nos concede en esta noche el privilegio de que nos acompañen en este culto de fin de año. Gloria a Dios, amén. Hoy vamos a estar compartiendo, amado y amada, hermanos que me escuchan, bajo el lema La Mejor Parte. Vamos a estar compartiendo bajo el lema La Mejor Parte. Y cuando yo preparaba este mensaje, Dios de alguna manera me traía como entendimiento acerca de a veces algunas cosas que pasan en la vida realmente de todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, para estas temporadas de fin de año.
estas temporadas de fin de año muchas veces las tomamos como temporadas de reflexión, las tomamos como temporadas tal vez de autoevaluación. Y a veces incluso la iglesia del Señor, los que somos cristianos, que ya conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos sacar conclusiones equivocadas. Algunos pueden pensar que fue un buen año simplemente porque tal vez los negocios le salieron bien, tal vez le bajaron los triglicéridos y usted dice, fue un buen año porque tengo más salud. Tal vez se puede decir que fue un buen año porque se le dio todo bien, tal vez en su vida sentimental o tal vez en su vida familiar. E igualmente por el contrario, algunos pudieran llegar a pensar que este año 2025 que estamos cerrando tal vez no valió la pena porque usted sufrió muchos reveses en distintas áreas de su vida. Tal vez la cuenta de ahorro en vez de crecer, decreció, tal vez los triglicéridos en vez de bajar, subieron, tal vez tenía un carro y ya no lo tiene, y usted pudiera llegar a decir, ¿usted sabe qué? Este año no valió la pena. Pero me agrada mucho un texto que aparece en la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42, no lo vamos a leer aquí, yo se lo voy a contar para que todos los que estamos aquí, sé que es tarde, algunos pueden tener sueño, están esperando la cena de Navidad, las neuronas que tenemos despiertas no la use para tratar de leer, sino para tratar de entender este relato que ocurre en este texto de Lucas 10, del versículo 38 al 42. Lo que dice este texto es que en cierta ocasión Jesús iba de camino ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y cuando Jesús iba pasando por cierta aldea, dice que hay una mujer que se llama Marta, le sale al encuentro a Jesús y le dice, Jesús, ven y yo te recibo en mi casa. Jesús seguramente conocía que esta mujer Marta tenía una buena intención en su corazón, tenía una buena voluntad. Jesús decide acceder a la invitación de esta mujer y va a la casa de Marta, que lo invitó cuando él pasaba por la aldea. Pero algo sucedió entre cuando Marta invita a Jesús a su casa y luego que ya Jesús está en su casa. La Biblia no da mayor detalle, pero dice que Marta se empieza a afanar y se empieza a preocupar con distintas tareas, ocupaciones y quehaceres que había que hacer en la casa. Y no sé, me vienen a la mente mujeres que sé que son muy ocupadas, automáticamente llegan a la casa y empiezan a hacer cosas, pero ese día había una visita especial en esa casa y era Jesús de Nazaret. Y Marta, a pesar de que Jesús estaba en su casa, dejó que otras situaciones de menor valor la ocuparan y lo desenfocaran de lo realmente importante. Mientras Marta hacía sus quehaceres en su casa, ella se percata que su hermana María no la estaba ayudando. María no estaba colaborando en absolutamente nada y Marta dice, mira la fresca está ya sentada al lado de Jesús. Es más, yo me voy a quejar con el maestro, dice Marta. Y tal vez Marta pensaba que su queja iba a ser validada por Jesús. Y Marta, dice la palabra del Señor, que se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿te parece que mi hermana, tal vez pensó, la fresca esta, esté aquí sentada contigo y yo me esté encargando sola de todos los quehaceres de la casa? A lo que yo me imagino la escena, Jesús mira a Marta y decía a Marta, ahora viene el regaño para que respete María y sea seria y se ponga en las pilas. Y Jesús, muy sabiamente, muy amorosamente, le responde a Marta y le dice, Marta, 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 afanada y preocupada estás por muchas cosas, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. En algunas versiones dice, la única que es necesaria, la que no le será quitada. Amén. Entonces, después que yo leí este texto, yo llegaba a la conclusión, le dice, María ha escogido la mejor parte. Dice también la Biblia, la única que es
necesaria, amén, y que no le será quitada. Entonces, cuando llegamos a estas temporadas del año, hermano y hermana que me escucha, yo puedo llegar a la conclusión que nosotros podemos decir solamente que el 2025 valió la pena si este año usted lo pasó a los pies del Maestro. Si este 2025, más allá de si el negocio se dio o si el negocio no se dio, si en este 2025 que estamos cerrando hoy, usted escogió la mejor parte, usted creció en su vida como cristiano, hoy la gente lo ve y usted se parece más a Cristo. Ya ven a mi hermano Edwin, te parece diferente, te hiciste el corte de pelo, bajaste de peso. No, es que estoy ahora metiéndome de lleno con el Señor. Más allá de que la cuenta de ahorro haya subido, haya bajado, usted puede decir que usted tuvo un año de bendición y fue un año que valió la pena vivir. Amén. El libro de Mateo dice, ¿de qué sirve que yo gane el mundo entero si yo pierdo mi alma? Si usted este año, usted hizo dinero, tal vez se metió al gimnasio y ganó un par de libras de músculo, usted puede hacer lo que usted se le haya dado la gana. Pero si usted hizo mucho y usted descuidó su vida espiritual, yo le puedo decir que su año fue un año donde si yo tuviera que evaluarlo, yo le pongo una F. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra alma. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Y puede esto parecer loco porque todo el mundo dice, no, al final del año yo me voy a proponer metas, me voy a proponer planes, propósitos, y yo voy a decir que es un buen año si yo tengo una carpetilla donde dice cuánto facturé, cuánto logré. Pero la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Tal vez la gente no pueda comprender porque usted dice que usted tuvo un año de bendición. Dice, no, pero tú no hiciste nada. Lo único que hiciste este año fue orar. Lo único que hiciste este año fue leer la Biblia. No, hombre, tú perdiste el año, hermano. Usted no perdió el año. Si usted se acercó a Dios, si usted está terminando un 2025 en Cristo, entiende, hermano, más allá de lo que las situaciones naturales puedan estar diciendo, hermano, usted váyase para su casa contento, como le decía Jesús a sus discípulos, no se gocen que los demonios salen cuando usted los echó fuera, sino gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo hoy quiero tratar de hablar un poquito de este tema, la mejor parte, la parte que tomó María. Y nosotros tenemos un reto, estamos en esta transición a minutos, prácticamente una hora, para comenzar el 2026. Está comenzando 365 días más, si Dios nos da la oportunidad de vivirlos completos. Y yo creo que hoy todos en este día tenemos la obligación de comenzar como Marta, es decir, comenzando, invitando a Jesús a nuestra vida, a nuestra casa en este comienzo del 2026, pero la responsabilidad es comenzar como Marta, pero terminar como María. Usted tiene que comenzar como Marta. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un deseo, un anhelo de comenzar este nuevo año caminando con Jesús, pero el reto es que a la medida que ese año va avanzando, los distintos quehaceres, póngale el nombre que usted le quiera poner, trabajo, salud, ocupaciones, pereza, cualquier cosa, no lo distraigan y que usted no pierda la mejor parte. Amén. Entonces, meditaba yo que Dios es tan bueno con aquellas personas que deciden tomar la posición de María, es decir, la posición de cultivar una verdadera relación con Jesús. Tan bueno que Él nos ama y Dios quisiera respondernos, darnos todo lo que nosotros le pedimos, pero Dios nos ama tanto, Dios ama tanto a aquellas personas que deciden tener una comunión con Él estrecha, de tal manera que dice la Biblia, yo amo a los que me aman, ¿y qué dice?
y me hallan los que temprano me buscan. Ahí no, si bien sabemos que Dios de manera general ama a todo el mundo, pero yo creo que hay un amor y una misericordia especial para aquellos que procuran tener una comunión más íntima con el Señor. Entonces, a veces durante el año pueden darse situaciones donde tal vez se está acabando el 2025, puede que haya oraciones que usted haya realizado y que tal vez Dios no se las haya contestado. El enemigo le tira dardos a su mente para hacerle pensar que tal vez Dios no te escucha, tal vez para hacerte pensar, tal vez estás en pecado, tal vez te estás equivocando. No sé lo que el enemigo le pueda tirar a la mente, pero Dios, a través de su palabra, cuando nosotros vemos distintos versículos, nos damos cuenta, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aun cuando nosotros no las entendemos. Y hay un versículo que me gusta mucho, que está en Efesios 3:20, y dice algo como esto: y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos y entendemos. ¿Qué usted entiende en ese versículo? Que usted puede estar pidiendo algo, pero la respuesta que Dios le está dando tal vez no se parece a lo que usted pidió, pero usted tiene que entender que aunque no se parece, Dios le va a dar una respuesta más abundante a lo que usted pidió. Amén. Entonces, Dios es tan perfecto que Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios también conoce el futuro. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios también conoce el futuro. Y a veces me gusta hacer la siguiente analogía, que Dios se parece de alguna manera al Waze. Todos saben qué es el Waze. El Waze es una aplicación que usted, la gente que maneja, la gente que conduce o que toma estos transportes privados, que los conductores lo utilizan para desplazarse de un lugar a otro. ¿Y qué le dice el Waze? Usted pone, yo voy para Mañanita, usted tal vez está en Tumba Muerto, y usted dice, no, la mejor ruta es Tumba Muerto, y el Waze le dice, no, ve y charcotea por Panamá Viejo, agarra por Chani, sal por allá por Juan Díaz, baja por Pedregal y llegas a Mañanita. Y uno puede decir, wow, pero qué ruta más larga. No, el Waze se equivocó. Pero el Waze, y ahí es donde digo que está la analogía, el Waze tiene información de lo que está pasando más adelante en cada una de las rutas que usted pensaba tomar, y normalmente cuando usted sigue las indicaciones del Waze, usted va a llegar de una manera más rápida y de una manera más tranquila al destino que usted se había planteado. Aunque aun cuando usted no entienda cuando usted sale y por qué dice, ¿por qué el Waze me manda por acá? A mí en ocasiones no le he hecho caso al Waze y el Waze me dice, no, vete por acá. Yo no, pero si a esta hora de la noche no hay ni tranque. Y a veces me metí yo, varón y varona que me escucha, ya hay un tranque, a veces o hay policías haciendo retén, o alguien se chocó, o se tiraron a la huelga, y me he tenido que esperar un montón de tiempo por no seguir las indicaciones del Waze. Asimismo es Dios. El cristiano que decide confiar en el Señor Jesucristo, tal vez vengan situaciones adversas que usted no las vaya a entender. Van a venir situaciones adversas que tal vez le van a hacer parecer que lo que está pasando lo está retrasando. Amén. Pero como leímos antes, en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer más abundante de lo que pedimos o entendemos. Así que ahora que usted empieza a caminar en este 2026, aun cuando vengan situaciones adversas, usted tenga claro que usted sirve a un Dios que está haciendo algo más abundante, amén, de lo que usted pide, usted entiende. Nuevamente, Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y son muchos los textos que usted puede encontrar en la palabra del Señor de gente que aparentemente sufrieron reveses de la vida, pero era realmente Dios orquestando un plan perfecto para el beneficio de aquel persona que lo ama y que ha procurado tener una comunión y una relación
con él. Y uno de estos casos es el caso cuando el rey Nabucodonosor, cuando usted se va a Daniel capítulo 2, usted ahí va a encontrar la historia que dice que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, luego él quería saber la interpretación de ese sueño, él manda a llamar a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los que tenían así como un oficio de esos, así como de que leen la mente y todo lo demás, y este rey dice, ok, yo quiero la interpretación, pero quiero que también me digan el sueño. Y decían todos estos astrólogos, wow, nunca ningún rey en la historia de los reinos ha pedido algo como esto. Y hasta ese momento, Daniel, si bien formaba parte del grupo de los astrólogos, magos, sabios, el nombre que usted le quiera poner, Daniel todavía no tenía ningún tipo de distinción dentro de ese grupo. Y esta aparente prueba donde Nabucodonosor dice, si ustedes no me dicen el sueño, a todos los voy a mandar a matar. Un momento adverso, imagínese que usted viviera en ese tiempo y que la Cher fuera parte de ese grupo. La Cher estaría tranquila, relajada. No, uno está angustiado. Dice, Dios, ¿para qué le dio ese sueño al rey? Ya, ¿con quién voy a dejar yo él? Ay, mi nieto Aarón, ¿qué voy a hacer? Y Anabel, y Chalón. Y uno estaría asustado. Pero aun cuando estoy seguro que Daniel tal vez en su carne se pudo asustar, Daniel, ¿a quién recurrió? Al que siempre él buscaba. Más adelante la palabra del Señor nos dice que Daniel oraba 3 veces al día, por lo menos un texto dice eso. Y dice que Daniel junto con sus amigos deciden meterse en oración y ese amigo, esa mejor parte, que es esa relación con Jesús, no le falló. Dice que oraron, Dios le da en visión en la noche el sueño y esa interpretación a Daniel. Más adelante Daniel va, habla con el guardia del rey, le dice al rey que ya tiene la interpretación, le interpreta y le da a conocer el sueño al rey, y desde ese momento Dios utiliza esa situación adversa, ¿para qué? Para posicionar a Daniel. Entonces nosotros los cristianos deberíamos saber cuando vienen situaciones adversas, créame que Dios algo está haciendo a mí favor. Nosotros no podemos ser parte del grupo de lo que nos asustamos, pero yo no sé qué Dios está haciendo, pero yo sé que Dios algo está haciendo a mi favor. Entonces nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra del Señor, a gozarnos en todo tiempo. Tenemos que aprender a descansar en ese buen pastor en quien decimos creer, porque créame que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces va a venir en forma de adversidad y a veces van a venir en forma de algo cotidiano. Y en estos días yo me ponía a pensar de cómo hace Dios las cosas. Usted sabe que hace un tiempo atrás tuvo ese tema de la ley 462 del Seguro Social, y al final a ciencia cierta uno no sabe si uno se va a jubilar, con cuánto se va a jubilar. Y yo no soy tan viejo, yo todavía soy aquí casi adolescente. Estamos ahí recién me echaron del grupo porque no sé qué pasó, ahí tengo que hablar con la líder de los jóvenes para ver. Pero yo cuando me meto al sistema, ahora está eso de que Caja de Seguro Social Digital, yo me meto a revisar para ver cuántas cuotas llevo, y ahí dice, no, tú formas parte del sistema definido, o lo que se le llama el sistema solidario. Imagínense, ustedes saben, ese sistema es con el que se jubiló mi papá, ¿cierto? Mi papá se jubiló con eso, y eso desde hace rato ya lo vienen cambiando, pusieron un sistema mixto y ahora más adelante la ley 462, y yo digo, oye, pero como yo estoy en ese sistema. Y mire cómo es Dios, que Dios lo sabe todo. Ahí Dios utilizó a mi cuñada, ella ni siquiera sabe. Mi cuñada trabajaba en ese tiempo en Blockbuster, en los Andes, todavía yo me acuerdo, y ella se está enterando de esto ahorita. Y en ese tiempo ella me dice, no, al lado de donde yo trabajo hay un señor, que imagínate, el señor era hasta santero y cosas, Mirna sabe. Imagínate cómo Dios usaba al diablo para bendecirme. Ahora le cuento qué pasó. Y me dice, no, el señor era bien desordenado y era una casa de empeño, y cada vez que la gente llevaba los empeños, él apuntaba en un papelito y nunca cargaba la cuestión en el sistema digital de la empresa, y en algún momento dejó acumular un montón de papelitos. Cuando alarga la historia, él necesitaba a alguien que manejara la computadora, no que fuera bueno, sino que pudiera cargarle toda esa información digital. Mirna me dice, no, el señor necesita a alguien. Carlos Alberto, ¿quieres ganarte algo? Yo voy por allá, y supuestamente simplemente era un trabajo de un día,
o de 2 días, la cuestión que yo vine, empecé a cargar la cuestión y el Señor me dice, oye, pelado, tú no quieres trabajar aquí, que no tengo a nadie, no sé qué. Y yo recuerdo que estaba más joven todavía, casi niño en ese tiempo, entonces. Y acepté el trabajo, y para no alargarle la historia, yo trabajé como 6 meses, por allá por el 2005, en ese trabajo. Y ese señor, teníamos un acuerdo de que él me pagaba mi salario así, tipo servicio profesional. Yo no sé qué pasó, pero ahora que yo me metí a revisar por qué yo quedé siendo parte de ese sistema, que ese sistema prácticamente cerró en el 2005, 2006 por allá, resulta que este señor en algún punto, cuando empezó a hacer su declaración de impuestos, no sé qué hizo, me empezó a pagar seguro social. Que yo ni siquiera sabía que ese señor me había pagado eso, entonces tengo algunas cuotas, como 4 o 5 cuotas, no me las pagó todas, pero esas 4 o 5 cuotas fueron lo suficiente para que yo quedara ahí incluido. Después yo trabajé allí, seguí la universidad, pero ya yo quedé del lado del sistema definido. Entonces yo le daba gracias a Dios porque ya no tengo que estar con esa multiplicadera, ya saber qué va a pasar con mi jubilación más adelante. Entonces yo puedo darme cuenta que Dios, hasta aún en las cosas cotidianas, tal vez usted no lo va a entender, imagínense, eso pasó en el 2005 y 20 años más tarde, en el 2025, está esto de mi seguro social digital, yo me meto y ahora 20 años más tarde yo me doy cuenta de una bendición que Dios me dio 20 años atrás. Entonces es que aunque usted no esté viendo la mano de Dios tal vez en este 2025, no quiere decir que Dios no está obrando a su favor, porque Dios todos los días, hermano, obra a favor de los que le aman. En el cielo, hermano, esto no es como las oficinas públicas. El cielo es una oficina verdaderamente eficiente. Dios es tanto amor que yo le aseguro que Él está tratando de ver cómo todos los días Él puede hacer algo para bendecir más a Beira. Cómo Él puede hacer algo para bendecir más a Carmen. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Yo amo a los que me aman. Y si dice, si los hombres siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si a veces yo trato de, con la gente que aprecio, ay, ¿qué puedo hacer para bendecir a fulano o a fulana o a sultano? ¿Cuánto más Dios, hermano? Si yo que soy malo trato, a veces a diario, de cómo bendigo a Pepito, a Mengano, a Menganita. Imagínese Dios, hermano. ¿Usted piensa que Dios va a tener más amor que el hermano Ramón? No, Dios tiene más amor que el hermano Ramón y el hermano Ramón la bendice, pero Dios, imagínese, mucho más. Esto simplemente es para que usted haga como una especie de extrapolación de cuánto amor Dios tiene por usted. Amén. Así que aunque usted pase lo que pase con su vida, Dios está obrando a su favor. Otra persona que seguramente usted conoce esta historia también, que nuevamente reafirma lo que Dios hace por sus hijos, y usted lo conoce, es la vida de José. Usted conoce la vida de José, Génesis 40 y tanto, por ahí se empieza a dar la vida de José, como este muchacho aparentemente es envidiado y de alguna manera odiado por sus hermanos, por su propia familia lo desecha, su propia familia lo desprecia, y yo estoy seguro que aquí tiene que haber más de uno que ha tenido algún roce con su familia y tal vez los desecharon, y uno dirá, pero ¿por qué me desecharon si yo soy puro amor, yo trato de estar con ellos? Y uno no entiende, pero era un plan de Dios que comenzaba a orquestarse a favor de José y su familia más adelante. Dice que José es vendido, se lo venden a unos ismaelitas, esos ismaelitas más adelante se lo venden a Potifar, que era guardia del faraón. Dice que este Potifar compra a José, José nuevamente ya era esclavo, pero sigue con una buena actitud, sigue mostrando un buen carácter de cristiano, trata de hacer las cosas bien. José es puesto como mayordomo de la casa de Potifar, me imagino José trabajando fuerte, empujando allí para que todo salga bien, y ¡pam!, una nueva adversidad. Apareció, ¿cómo sería el femenino de Potifar? Potifara. ¿Cómo le ponemos? Apareció la señorita Potifar, o Potifara. Potifara me dicen, ¿cómo? Potifara, me dice la hermana Beira, y dice la Biblia en una versión que dice que José era robusto, así que me imagino galano el muchacho, ahí. Y dice que un día esta señora allá, dice que ya ve a José con un deseo diferente, ya no lo ve como un criado, sino que lo veía como algo más. Amén. Y dice que esta mujer se aprovecha, dice que un día que nadie estaba en la casa y le echó mano a José. Pero José, que quería agradar a Dios, dice que se
ahí se soltó como pudo y salió huyendo. Y esta mujer, ¿qué hace? Le levantó una calumnia, a pesar de que Potifar no había hecho nada, José no había hecho nada, le levantan una calumnia, tanto que luchó para que Dios lo levantara, para que Dios lo ayudara y lo pusiera como administrador de la casa de Potifar, y ahora que es enviado a la cárcel siendo inocente. Fácil podía decir José, no, hombre, este Dios que yo le sirvo, qué problema, la familia me manda para acá, ya soy un esclavo, ahora soy un esclavo, trato ahí como de ser un esclavo de alto nivel y otra situación, yo no voy a seguir creyendo en Dios. Pero esa no fue la posición de José. ¿Y qué nos enseña eso? Que aun cuando pareciera que viene revés tras revés, hermano, eso no es excusa para dejar de confiar en Dios. El plan de Dios puede parecer lento, hermano, pero ese plan en algún momento va a reventar. Amén. Así que si no le reventó en el 2025, créame que tal vez le reviente en el 2026. Amén. Entonces dice que está ahora José en la cárcel, no sé cuántos años estuvo en la cárcel, pero se da una nueva situación. Dice que el que era panadero del rey y el que era copero del rey tienen que unos sueños los dos. Amén. Para no alargarle la historia, sabemos que llaman a José, le cuentan el sueño, José le interpreta el sueño, el panadero muere, tal cual José se lo interpretó, y el copero es restituido a ser el copero del rey, y José, antes de que se vaya de la cárcel el copero, que va a ser restituido, le dice, oye, aboga por mí con el faraón para ver si salgo de aquí, porque estoy en la mala, estoy en la podrida, como dicen aquí. Ya José tenía como 11 años de haberse sido llevado como esclavo, porque dice que lo vendieron como por ahí como a los 17 años. Entonces, José ayuda al copero, le da la interpretación de buena gana, con buen ánimo, pero dice que cuando el copero, y para que no crea que me estoy inventando todo esto yo, si quiere vamos a Génesis 40, del 20 al 23, Génesis 40, del 20 al 23, ya estamos terminando esta parte. Ajá, el 21. Ajá, aquí dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Eso es lo que José había dicho, que iba a volver a regresar al palacio. Al panadero lo matan. Y en el 23, y dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Hermano, entonces, en la vida del cristiano es algo tan especial, hermano, que a veces nosotros nos afanamos por tonto, por ignorante o por no creerle a la palabra del Señor. Porque aun cuando una persona se olvida de usted, aun cuando no eres incluido, aun cuando eres excluido de ciertas listas, hermano, Dios está en ese asunto. Y bien decía, ¿cómo se llamaba este profeta que quería maldecir al pueblo de Dios? Balaán, que a veces digo Labán y Labán es el otro. Balaán dice, nadie puede maldecir al que Dios ya bendijo. Así que usted no depende del diputado, usted no depende del jefe, usted no depende absolutamente de nadie en lo terrenal. Cuando Dios dice, esa bendición es para la hermana María, aunque se le quieran estorbar, hermana María, esa bendición le va a llegar. Cuando le quieran dar una bendición al hermano Edwin, eso es que el pastor no, Dios hace, mueve, quita, pone al que tenga que poner para que esa bendición llegue. Entonces usted en este 2026 trate de descansar en Dios, verdaderamente. Y yo también, ahora yo le estoy predicando, pero hace días estaba afanado por algunas cosas y yo digo, ¿tú sabes qué? Yo me voy a afanar cuando oro. Y empezaba a orar, me afanaba, ahí le descargaba, como dice la Biblia, que trae sus cargas a mí, los que están trabajados y cargados. Yo le dejaba esa carga a Dios y ya yo trataba de que yo me paraba, ni pensaba en el problema. Ya yo la descargué, hermano, y uno vive más livianito, uno se enferma menos. Entonces dice que el copero no se acordó de José. Parecía otro revés de la vida, pero era parte del plan de Dios para la vida de José. Porque imagínense que el copero se hubiera acordado de José. ¿Usted qué cree que hubiera pasado? ¿Qué cree que hubiera pasado? El copero dice, hey, Faraón, mira, allá en la cárcel alguien me interpretó el sueño, es un pelado tranquilo, chévere, nice. Y de repente el Faraón le dice, bueno, si él dice que es inocente, que lo saquen. Yo le doy ¿cómo se llama esta cosa que dan los presidentes? Le doy un decreto, creo que se llama de otra manera, pero le doy ahí su rezo, un indulto. ¿Y qué habrá hecho José? José no tenía nada en Egipto, no había aceptado a Potifara, así que
hubiera salido de Egipto con una mano adelante y otra atrás, y seguramente se hubiera regresado a Canaán, a la casa de su familia. Pero ¿qué dice la Biblia ahora más adelante en Génesis 41:1? Ya el capítulo que sigue, Génesis 41:1, dice que 2 años después, es decir, el copero salió hoy, pero 2 años después, estamos hablando de 2 años, 700 y pico de días, dice, el faraón tuvo un sueño. Y ahí empieza a relatar el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas raquíticas, las 7 espigas cargadas. Entonces en ese momento dice que 2 años después, Faraón tuvo un sueño, José esos 2 años guardado ahí, pareciera que Dios se olvidó, pero Dios estaba ejecutando algo bueno. Así que cuando Dios lo hace esperar bastante, hermanos, es porque normalmente la bendición viene buena. Así que no se me entristezca, sino consuélese en que esa bendición viene buena. Entonces dice que entonces el copero habla con el faraón. Cuando yo estaba en la cárcel, había un fulano allá que me interpretó el sueño. Y ahí entonces empieza la subida de José. El faraón manda a llamar a José, usted conoce la historia, José le interpreta el sueño al faraón, le dice los 7 años de vacas gordas, son 7 años donde va a haber mucha bendición en la tierra de Egipto, y el faraón dice, ¿tú sabes qué? ¿A quién más vamos a poner a administrar esto? A este muchacho que es sabio. Y entonces, después de 13 años de aparente sufrimiento, 13 años de aparente, Dios se olvidó de mí, Dios no se había olvidado de ellos, sino que fue un plan, un propósito que Dios fue hilando los hilos perfectamente para darle un bonito término. Y tal vez José hubiera podido salir de la cárcel 2 años antes, o tal vez ni siquiera sus hermanos los hubieran vendido, porque a veces decimos, Señor, ayúdame, resuélvame. Nosotros le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Por eso bien decía Jesús, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Y nosotros en este 2026 tenemos que dejar de darle órdenes a Dios, porque usted no sabe qué bendición usted está estorbando. De repente los hermanos nunca vendían a José, pero 13 años más tarde, o tal vez un poquito más, como 20 años más tarde, cuando venían las vacas flacas, nadie hubiera sabido de José. ¿Y sabe qué? Se hubiera muerto José, se hubiera muerto Jacob, se hubieran muerto los hermanos de José, y usted hubiera tenido tal vez 20 años de aparente tranquilidad, y el resto de la vida se acabó. Y dice la Biblia que José vivió 100 y tanto de años, no recuerdo la fecha exacta, 110. Entonces José, de los 17 más 20, tal vez hubiera vivido simplemente 37 años y se hubiera muerto de hambre. Hasta los 37 años, la vida de José, sin problema, él contento, y se acabó. Ahora tuvo 13 años de adversidad, pero ¿cuántos años tuvo entonces ahora José de los 30 hasta los 110? Estamos hablando de 80 años en la buena. Cuando usted lo ve ya desde otra perspectiva, usted dice, ¿usted qué prefiere? ¿13 años en la mala y 80 en la buena? ¿O simplemente 19, 20 años en la buena? Yo creo que cualquiera diría, no, dame los 80 en la buena, porque matemáticamente eso está como bueno. Entonces, nosotros como el pueblo de Dios, nosotros necesitamos aprender a confiar verdaderamente en Dios en el 2026. Y con esto yo no estoy diciendo que todos los que están aquí lo van a poner como gobernador de un país. Para nada. Gloria a Dios si ponen a uno como gobernador de un país. Pero lo que sí le estoy diciendo es que usted debe aprender a confiar en Dios. Amén. Ese Dios tal vez no lo pone como gobernador de un país, pero créanme que ese Dios es mejor seguro que cualquier aseguradora. No hay ASA que se le compare, no hay Mafre que se le compare, no hay Sura que se le compare. Amén. Ese Dios es el Dios que leímos en antes, que tenía Marta y María, esos que trataban de recibir a Jesús en su casa, que trataban de invertir tiempo con el Maestro, y desde que en algún momento ellos tuvieran una situación, créame, que ni el más poderoso del mundo le hubiera podido resolver. ¿Cuál fue esa? Dice que su hermano Lázaro se enfermó y se murió. Allí, ¿de qué le hubiera servido a Marta y María ser amigo de Donald Trump? ¿Qué hubiera podido hacer Donald Trump por esa situación? ¿De qué le hubiera servido a Marta y María tener un par de miles, un par de millones en el banco? Absolutamente nada. Pero ellas sí eran amigos, ellos sí realmente tenían una comunión con el que realmente los imposibles los hace rey. Amén.
es aquel que dice la palabra del Señor, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces usted, aunque no sea rico, aunque usted, Dios no lo ponga como José, aunque tal vez usted sea una persona, que cualquiera dice, una persona del vulgo, como Marta y María, uno más, si usted es amigo de Jesús, usted no va a estar desamparado. Amén. El día que usted tenga un problema, ¿qué dice que hizo Marta y María? Le mandaron un WhatsApp a Jesús a pie, pero Jesús dice que se demoró un poquito más porque él tenía otro plan. Pero dice que Jesús regresa, incluso Marta y María pensaron que el problema ya no se podía resolver, pero Jesús dice, vamos al sepulcro, quiten la piedra, que dice la palabra del Señor, dice que Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, y ese imposible que tenía Marta y María, y repito hermano, absolutamente ningún recurso, ningún amigo, ningún poderoso, ninguna aseguradora le hubiera podido resolver el problema que tenía Marta y María. Pero ¿quién sí se lo resolvió? Jesús. Entonces, nuevamente, hermano, usted procure en este 2026 no poner la mirada en nada de este mundo. No en la plata, no en el diputado, no en el puesto. Gloria a Dios si Dios lo bendice. Qué bendición, pero su mirada tiene que estar como María, solamente en Jesús y no permitir que nada, que el trabajo no le desenfoque de su relación con Jesús, que la salud no lo desenfoque de su relación con Jesús, que la familia no lo desenfoque de la relación con Jesús. Amén. Entonces ya no sé ni en qué orden voy porque voy aquí pasando y comentando ciertas cosas. Entonces podemos ir ahora a Jeremías 9:23 y 24, Jeremías 9:23 y 24, si se puede en la TLA, simplemente para reforzar todo esto que venimos hablando. Jeremías 9:23 y 24, en la TLA si es posible. Miren lo que dice aquí, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio en su sabiduría. Así que si usted es muy inteligente, no se sienta orgulloso porque usted sacaba 5. No se sienta orgulloso por eso. ¿Lo dice quién? La palabra del Señor. Ni el poderoso de su poder. Así que si usted tiene contacto, que si usted tiene buenas relaciones, si usted tiene un buen apellido, dice la palabra del Señor, no se sienta orgulloso de eso. En el 2026 dice, ni el rico en su riqueza. Le está yendo bien, está vendiendo, está facturando, como dicen por ahí, no se sienta orgulloso de eso. Termina el año con riqueza, no se sienta orgulloso de eso. Termina el año con buenas relaciones, no se sienta orgulloso de eso. Sino que en el otro versículo dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, ¿qué dice allí? Que se sienta orgulloso de mí, no de mí, de Dios, de Jesús. Y dice, y de que me obedece. Entonces, si usted se va a sentir orgulloso en el 2026, siéntase orgulloso porque cuando tenemos a esta misma fecha, en el 2026, usted procuró utilizar ese año para conocer más a Dios, que usted utilizó su 2026 para crecer en su carácter de cristiano, en obedecer la palabra del Señor, que repetimos, es lo único, dice Jesús cuando hablaba con Marta, dice, es lo único que es necesario. Tu hermana María tomó la mejor parte y no le será quitada. ¿Y por qué no le va a ser quitada? Porque la Biblia bien dice que el cielo y la tierra pasarán. De repente usted tiene una casa bonita, 2 pisos, tiene aire acondicionado, tiene buenas cosas, hermana, pero tarde que temprano, sea porque usted tenga que partir o sea porque la final trompeta suena, hermano, eso se va a desaparecer. Así que si usted tiene su casa, algunos la van a disfrutar 30 años, otros la van a disfrutar 10, yo no sé cuántos años de vida nos quedan, pero todo va a pasar. Solamente su alma es lo único que va a durar para toda la eternidad. Así que ni siquiera se sienta orgulloso porque usted está joven. No, porque a mí me quedan muchos años de vida. El día de mañana no es prometido para nadie. Así que dice aquí, siéntase orgulloso de mí y de que me obedece. Así que si usted termina este 2025, falta menos de media hora para entrar en el 2026,
Repito, tal vez el año aparentemente en lo natural, en lo humano, no se le dio como usted esperaba, pero si este año usted creció en el conocimiento de Jesús, si usted se acercó más a Él, hermano, usted, ahorita que suena, iba a decir el timbre, como estuviéramos en la escuela, ahorita que suenan los cohetes, que ingresamos en el nuevo año, usted siéntase contento porque fue un año que valió la pena vivir. Fue un año de bendición para su vida. Aunque hayan problemas de otra índole, Dios proveerá, dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después que vienen las añadiduras. La palabra de Dios también dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted ve todos estos versículos que están en la palabra del Señor, siempre ponen a Dios primero. Entonces en el 2026, hermano, y soy como redundante, pero Dios a mí de manera particular me hace entender cada día más lo efímero, lo temporal, lo frágil que el ser humano es. A mí Dios me ha dado algunas bendiciones, pero me di cuenta que hace como 2 días, no sé, los que ven boxeo, un boxeador, Anthony Joshua, muy famoso, muchos millones de dólares, fue campeón del mundo, estaba en Nigeria, casi se muere, por la misericordia de Dios no se murió. Sus 2 amigos que iban manejando el apuesto adelante, los 2 fallecieron. Entonces, muy millonario, carros con 10,000 bolsas de aire, carros con 10,000 barras de seguridad, y esa gente rica, hermano, se murió. Y si esas personas se murieron sin Cristo, lastimosamente pasarán toda su eternidad en sufrimiento y angustia. Así que este 2026, hermanos, sea un año diferente, que si usted ya está viviendo para Dios, si usted ya se está tratando de enfocarse en Dios, gloria a Dios, siga así, como dice la palabra, el que es santo, santifíquese más todavía. Y si no lo está haciendo, dice, todavía está a tiempo de recalibrar la brújula. Y el tiempo se me está acabando, me quedan 10 minutos, pero 2 cosas rapidito para el 2026. Viene el 2026, hermano, y por ahí antes, no sé si en la alabanza o en las personas que hablaban, alguien mencionó la palabra sabiduría. La palabra del Señor dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Usted puede orar, usted puede venir a la iglesia, pero usted tiene que ser sabio y tiene que ser entendido en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos da algunos versículos clave que creo que nos pueden ayudar, y los voy a mencionar bastante rápido, cosas que nosotros tenemos que mejorar si usted quiere que de alguna manera Dios lo bendiga en mayor manera. Entiéndase que Dios lo quiere bendecir, y no estoy hablando de plata, pero Dios lo quiere bendecir, de alguna manera Dios lo quiere bendecir. Y la palabra del Señor, hay un texto que dice en Gálatas 4, versículo 1 y 2, yo lo había leído anteriormente, pero no lo había metido mente. Gálatas 4, 1 y 2 dice allí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Está hablando de un heredero. Ese heredero, para ser heredero quiere decir que el papá tiene algo, pero dice, mientras tanto que ese heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y en el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí, esto es una pequeña analogía de la vida del cristiano. Si usted es un niño espiritual, su papá puede tener mucho, su papá le puede querer heredar mucho, pero si usted no madura como cristiano, lastimosamente, dice que simbólicamente Dios tiene que poner tutores. Yo no sé si son ángeles, yo no sé si se refiere al Espíritu Santo, pero tiene que poner tutores. ¿Para qué? Para que le administren lo que usted no pueda administrar, porque usted es un niño o una niña espiritual, usted es hijo y es hija, pero si usted no madura, dice la Biblia, mientras usted sea niño, dice que en nada usted difiere del esclavo. Y hay muchos cristianos que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué no se les suelta ahí la cuerdita un poquito? ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Y la palabra clave en este texto es la palabra niño. Entonces, rápidamente, característica de los niños, por la cual el padre no le puede dejar que usted administre mayormente, dice, los niños se distraen fácilmente.
Y la Biblia dice que no podemos ser como la onda del mar, que un día está y otro no está. Usted no se puede distraer fácilmente, usted tiene que ser constante, no puede ser de doble ánimo. Dice, los niños no tienen carácter, y el carácter tiene que ver con mantener una posición. ¿Qué decían los amigos de Daniel? Nuestro Dios nos puede librar de ti, creo que era Nabucodonosor en ese tiempo, pero sea que nos libre o que no nos libre, nosotros no vamos a cambiar nuestra creencia en Dios y no nos vamos a doblegar a la estatua. Hay cristianos que a la más mínima oferta, ese carácter de cristiano lo guardan en la gaveta y hacen lo que el mundo les ofrece. Entonces, usted quiere que Dios le dé a administrar más, usted tiene que tener carácter, no puede seguir siendo niño. Los niños son sentimentales, su vida cristiana no puede depender de las opiniones de los demás. No puede ser que cualquiera le diga algo, ya yo no voy a la iglesia porque la hermana X me miró mal, o porque el pastor no me saludó. Usted no puede ser sentimental, porque eso es una característica de los niños. El niño no es sabio, no es sabio. ¿Por qué? Porque hacen las cosas sin meditarles, los niños son impulsivos, y en la Biblia encontramos múltiples versículos de gente que no fueron sabios y lastimosamente no clasificaron para los planes y los propósitos de Dios. Entre ellos, estos que estaban con Gedeón, Dios hace un filtro, habían un montón de gente que quería ir a la guerra, Dios lo quería utilizar para darle la victoria al pueblo contra los madianitas, y dice que Dios le dice a Gedeón, llévalos al río, los que tomen agua como perros, no van. ¿Por qué? Eso es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque se están exponiendo a que venga alguna basura, alguna contaminación. Entonces, usted quiere que Dios le suelte la cuerdita un poquito más en este 2026. Tiene que dejar de ser como niño. Yo no soy quien el que le va a decir en qué usted está fallando, pero analícese usted, Señor, ¿en qué? Dame el entendimiento, permíteme saber en qué estoy siendo como niño, qué es lo que está trucando mi bendición, porque alguien más siempre es el que me tiene que administrar la bendición, porque es fulano de tal el que siempre me tiene que dar la bendición y yo no soy el que la maneja. Tal vez porque usted es niño. Dice, los niños no son buenos administradores. Tenemos múltiples versículos para esto. Dice, el que es, solamente Dios va a poner en lo mucho, a el que es fiel en lo poco. También tenemos el versículo cuando Jesús, en este que leímos en antes, Jesús hace el milagro, multiplica los panes y los peces, pero al final el mismo Jesús dice que todo lo que sobró, recójanlo y guárdenlo para que no se pierda nada. Hay gente diciéndole, Señor, dame más, y todos los días cocinan y deja que se pierdan 2 presas de pollo, que se pierda el arroz, que se pierdan los tomates, que se le dañe la leche. ¿Para qué quiere más? Si lo poquito que Dios le da no lo está administrando. Entonces, en el momento que usted empieza a administrar mejor, créame que Dios le va a dar más. Y yo no estoy hablando aquí de evangelio de la prosperidad ni nada que se le parezca, pero a veces Dios nos tiene que tener cortito porque somos malos administradores. Seguimos rapidito por acá. Esta es muy importante. Los niños no son pacientes. Sabemos que la Biblia dice claramente que la paciencia es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Muchísimos ejemplos en la Biblia de gente impaciente que no lo hicieron bien y se metieron en problemas. El mismo Aarón dice que Moisés sube al templo a buscar de Dios y todo lo demás. Dicen, espérenme aquí. Dice que el pueblo se fue afanando. Dice, no, ya Moisés se murió, se lo comió, no sé, lo que sea por allí. Querían un Dios nuevo. ¿Y qué pasó? Aarón aceptó y después Dios manda su ira. ¿Por qué? Porque Aarón no supo ser paciente. Aarón no supo confiar en Dios. Tenemos el caso de las hijas de Lot. Después que Dios destruye Sodoma y Gomorra, dice, bueno, ya no hay hombre aquí, así que ustedes saben lo que hicieron, se metieron con el papá y por esa apuro, por esa impaciencia, por no esperar en Dios, dice que salieron, se embarazaron del papá y tuvieron a Moab y tuvieron a Amón. 2 pueblos que a través de la historia le hicieron mucho frente, mucho obstáculo al pueblo de Dios por su impaciencia. Y nuevamente, hermano, lo que Dios le va a dar, hermano, le va a llegar aunque usted se quite, como dicen. Amén. Y aunque otro se ponga, si no es para él, la bendición de Dios le va a hacer la curva, le va a venir el slider por ahí. Y hay un versículo, ya con esto voy a terminar, tenía más, pero el tiempo se va a acabar. En Génesis 48, del 12 al 14,
habla una historia bien bonita de cuando ya José es gobernador de Egipto. José manda a buscar a Jacob a Canaán. Jacob viene con el resto de la familia a Egipto, y dice que ya Jacob era viejo, estaba a punto de morir, y dice que Jacob le dice a José: tráeme a tus 2 hijos. Dice que José en Egipto había tenido 2 hijos. Había tenido el mayor, que se llamaba como Manasés, y tenía otro hijo, el menor, que se llamaba Efraín. Y dice que Jacob le dice a José: tráemelos, que voy a orar por ellos. Y déjame ver en qué versión, creo que es la NBI, ponme la NBI. El siguiente versículo. El otro, el 14. Ajá, exacto. Vamos a ir desde el 12. Mire lo que dice aquí para que usted mismo lo vea. Vamos desde el 12. Dice, José lo retiró de las rodillas. Eran los hijos de José, estaban chiquititos y estaban ahí pegados a las rodillas de José. José los retiró de las rodillas de Israel. De Israel era Jacob, y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus 2 hijos, a Efraín con la derecha, y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre de esta manera. Efraín quedó a la izquierda de Israel o de Jacob, porque Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés quedó a la derecha. ¿Por qué? Porque Manasés era el mayor. Entonces dice el otro: pero Israel, al extender sus manos, ¿qué es lo que estaba buscando José? Que cuando Jacob orara, que Israel orara por sus hijos, pusiera su mano derecha sobre Manasés y pusiera su mano izquierda sobre Efraín, porque Efraín era el menor. Y a pesar de que José, y era un hombre de Dios, que ya Dios lo había usado muchas veces, tenía un plan de que Manasés fuera bendecido, digamos que mayormente con la mano derecha. Para los judíos la mano derecha es una mano de honra. Dice que al extender sus manos, Jacob, cuando iba a orar por los muchachos, algo pasó, Dios le habló, y dice que entrecruzó, ahí lo dice, entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, hermano. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, hermano, nuevamente, la bendición de Dios lo va a alcanzar. En este caso, José mismo estaba haciendo un obstáculo para que Efraín recibiera, digamos, una mayor bendición. Y si usted sigue leyendo en su casa, Génesis 48, la palabra del Señor nos muestra todo lo que Jacob declaró sobre la vida de Efraín. Fue una cosa gloriosa cuando usted lo compara con Manasés, que era el mayor. ¿Pero por qué? Porque había un plan de Dios, había una directriz de Dios desde el cielo, que el que tenía que ser bendecido era Efraín. Y hasta el día de hoy todo el mundo dice Efraín y Manasés, a pesar de que Efraín era el menor. Pero fue algo del mismo Dios para bendecir a Efraín. Entonces, usted no tiene que estar correteando bendición en este 2026. Usted tiene que estar correteando es a Dios. Usted tiene que estar correteando es no perder la mejor parte que dice la palabra del Señor, la única que es necesaria y la que no le puede ser quitada. Entonces mi deseo, hermano, que en este 2026 yo hubiera podido traerle un mensaje de ánimo, y que Dios le va a devolver lo que el enemigo le quitó, y Dios le va a restituir lo que se comió el saltón y revoltón y la langosta, hermano. Pero yo he entendido que la verdadera bendición es, como dijimos en antes, es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Así que usted planifique, usted programe qué va a hacer en el 2026, pero ponga como prioridad: ok, yo voy a hacer todo esto, pero en su horario. No permita que esas cosas lo pongan como Marta, que esos quehaceres, que esas responsabilidades lo alejen del reino de Dios y su justicia. Que usted cumpla con lo que dice la palabra del Dios en el libro de Salmos, no recuerdo si capítulo 27 o 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sobre todo, hermano, recuérdese que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que cumpla con lo que dice la palabra del Señor, y con esto cierro. Con esto cierro, que dice en el libro de Apocalipsis,
3:11, yo no sé si todos los que estamos aquí, me incluyo, vamos a llegar a finales del 2026, eso no lo sé, pero usted no se preocupe por eso, hermano. Dice Pablo que allá es mejor que acá, que si usted se muere es ganancia, así que usted no viva con temor, ay, ¿qué va a pasar? Que no, usted no se preocupe, si Dios se lo lleva, gloria a Dios. Dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, lo que sí tenemos que preocuparnos es morir en Cristo. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que en este 2026, hermano, nadie ni nada tome esa corona que ya Cristo le regaló. Amén. Así que Dios me los bendiga. Ame a Dios, viva en sus principios. Yo le puedo desear a usted un feliz año nuevo, pero mis deseos no sirven para nada, créame. Yo digo feliz año nuevo y eso no va a pasar, no va a mover nada a menos que usted decida vivir de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios. Así que viva de acuerdo a la palabra del Señor. Dios quiera que este 2026 Dios lo sorprenda con muchas bendiciones. No hablo de plata, bendiciones espirituales, que usted crezca en su relación con Él, que Dios le hable, que Dios le dé visiones. Amén. Y si viene la plata, viene, y si no viene, no importa. Amén. Así que Dios me le bendiga, Dios me les guarde, y el pastor con nosotros.